En Mega Noticias, vámonos a debate. Le doy la bienvenida al abogado Jorge Cervantes, socio de La Vega y Martínez Rojas. También está con nosotros Rogelio Gómez Hermosillo, coordinador de Acción Ciudadana frente a la Pobreza, y Axel González, analista México. ¿Cómo vamos? Pues Jorge, Rogelio, Axel, pues bueno, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Quisiera yo que estemos primero en el tema de cómo nos encontramos en otros datos, en datos más reales, en la situación del empleo en México. Abogado Jorge Cervantes. Muchas gracias, muy buenas tardes. Un saludo a toda la audiencia. Bueno, primero tenemos que distinguir con toda precisión lo que debemos de entender como el desempleo. Y efectivamente son aquellas personas que tienen entre 18 y 65 años de edad y que no encuentran el trabajo adecuado, ya sea porque la oferta o la demanda no está. Y ello también para los jóvenes, los adultos mayores y mujeres en situación vulnerable. Por lo tanto, este es el fenómeno o la definición concreta del desempleo. Y también señalar que puede existir diferentes tipos de desempleo, como el estructural, desajustes entre la habilidad y lo que el mercado realmente requiere, los estacionales, que fluctúan según la temporalidad, cuestiones agrícolas, y los de ciclo producto de crisis económicas o necesarias, como le sucedió con la pandemia, entre otros. Entonces, sí, es un fenómeno sumamente delicado y complicado para el país, sobre todo el hecho de que no existe para este grupo de personas la seguridad social, que es fundamental para ellos y que, por supuesto, afecta no nada más al propio trabajador, sino también afecta a la familia que de él depende. Rogelio Gómez Hermosillo, de ti hemos escuchado que una de las situaciones que genera pobreza es la falta de un empleo digno. ¿Qué opinas al respecto? Sí, por supuesto. Y yo creo que esta mirada conjunta toda la condición de las personas, las que no tienen trabajo, que no solo es este pequeño grupo que a veces se confunde con el desempleo, pero que solo son personas desocupadas, ¿no? El 2.5% de la población económicamente activa, que nos colocaría arriba de Alemania, de Estados Unidos y de España, lo cual pues es bastante absurdo, pero bueno, pero es desocupación, es decir, personas que no tienen trabajo, pero lo buscaron activamente la semana anterior. En cambio, tenemos otro grupo mucho mayor de personas, ¿no? 5 millones más, ¿no? Que nos llevaría más o menos al 10% de la población en edad de trabajar. Bueno, sumando esto, que no buscaron trabajo, pero están totalmente disponibles para trabajar. La OIT, la CEPAL, los organismos internacionales le llaman población desalentada, que equivale, pues, según nosotros, a un desempleo oculto. Por lo tanto, al menos para medir el desempleo en México hay que sumar estos dos grupos, y así lo presentamos en Acción Ciudadana frente a la Pobreza en el Observatorio de Trabajo Digno. Y déjame darte un tercer grupo que tampoco tiene trabajo, que son personas que no están disponibles para buscar trabajo porque tienen labores en su casa de cuidado, que son otras 14.7 millones de personas, de las cuales el 92% son mujeres, excluidas del trabajo por trabajar en su casa, pero sin remuneración. Axel González, tu punto de vista con relación a este tema. Sí, muchas gracias por la invitación también. Buenas tardes a toda la audiencia. Pues como mencionaban en las participaciones previas y en la introducción, el caso específico del indicador del desempleo en México nos dice poco. Y nos dice poco en el sentido de por la propia composición del mercado laboral mexicano. Hay dos problemas estructurales que, digamos, mientras estos problemas estructurales se mantengan, la tasa de desempleo, aunque sea baja, digamos, no nos dice nada sobre estos dos problemas que deberían ser atendidos con más prontitud. Uno es la baja participación laboral de las mujeres, que ya también se mencionaba. El segundo, que pues ya es recurrente en este tipo de discusiones, es la alta y
informalidad laboral. En el caso específico de informalidad laboral, ya mencionábamos que es más de la mitad de la población ocupada en el país, que se encuentra en esta situación donde se enfrentan a dos desigualdades importantes. La primera es que emplearse en este tipo de empleo, en un empleo informal, está asociado a un ingreso laboral aproximadamente la mitad de lo que es para un empleo formal. Y lo segundo es que no se tiene acceso a la seguridad social, a las aportaciones para el retiro, a las aportaciones para la vivienda, etc. Y la otra situación está relacionada a la baja participación laboral de las mujeres. También en la introducción se mencionaba que 6 de cada 10 personas en edad de trabajar efectivamente lo hacen, pero cuando desagregamos ese indicador de participación laboral entre hombres y mujeres, para los hombres es, dependiendo del trimestre nos fijemos, pero en general es el 75% de los hombres en edad de trabajar lo hacen, y el caso específico de las mujeres es solo el 45% de las mujeres en edad de trabajar lo hacen. Lo que nos lleva precisamente a dos problemas estructurales que además se relacionan entre sí y que deben ser atendidos, digamos, para tener una imagen más integral de la situación del mercado laboral. Porque el gobierno nos dice, sale el director del IMSS, y no, tenemos tantos empleos, estamos mejor, tenemos la menor tasa que hay en el mundo. Pues ya estamos viendo que hay otros indicadores. Vamos a hacer una pequeña pausa de 2 minutos para que nos enfoquemos en eso. ¿Qué tan reales son esas cifras que nos dicen en la mañanera y cuál es la situación que verdaderamente vive la población económicamente activa en nuestro país? Volvemos. Jorge Cervantes, pues lo que tiene la sociedad es de que la mañanera informa, es la rendición de cuentas del régimen, así lo han manejado. Llegan y dicen, no, tenemos cifras récord de empleo en el Seguro Social. Pues dice uno, pues vamos bien. ¿Cómo vamos? En realidad son datos que no corresponden al comportamiento del fenómeno del desempleo en el país. En enero del 2025 hubo una caída de aproximadamente 248,000 empleos formales en los cuales sí se les paga su salario, sí tienen aguinaldo, vacaciones, prima vacacional y seguridad social, pero simultáneamente el empleo informal aumentó de cerca de 372,000 personas. Esto es 54.2% que se incrementó, por lo tanto, pues es un fenómeno muy grande. Es decir, más de la mitad de la población ocupada trabaja en condiciones inadecuadas, el 54.5%, sin contrato, sin seguridad social, sin prestaciones legales, sin protección ante un despido, ante una enfermedad, un accidente de trabajo. Y por supuesto que todo esto tiene impactos negativos y afecta al crecimiento económico, como también se dijo en la nota, a la recaudación fiscal, y deja millones sin acceso a la salud, a la vivienda, al ahorro, al retiro, y limita la movilidad social y perpetúa la desigualdad. Esos son los datos que yo considero que están afectando seriamente al tema del desempleo. Rogelio Gómez Hermosillo, entonces, pues no es tan sencilla toda esta valoración del empleo en un país tan grande y tan importante en el mundo como es México. Claro, pero mira, los datos están ahí. Todos los gobiernos, hay que decirlo, no solo han usado siempre este indicador de este dato de desocupación, que ojo, lo que dice INEGI es desocupación, no dice desempleo, y convertirlo en empleo. Pero en fin, eso sería una discusión ya de palabras. El asunto es entender que hay un conjunto grande de la población, alrededor del 30 y tantos %, que está totalmente excluida. Ahora, si vamos a esta segunda parte, las que sí tienen trabajo, ¿qué condiciones laborales tienen? Nosotros vemos diferentes indicadores, pero me parece que es clave entender dos. Uno, ¿cuál es su nivel salarial? ¿Cuál es su ingreso? No digo si les va muy bien, sino por lo menos si trabajan y salen del umbral de pobreza. Yo creo que eso es clave. Quien trabaja no debe ser pobre. Para nosotros ese es el mínimo aceptable, ¿no?
Y por cierto, el salario mínimo actual todavía no cubre el costo de 2 canastas básicas. Entonces, tenemos alrededor del 60% de la población ocupada, mucha de ella en condiciones también de informalidad, sin seguro social, que no gana lo suficiente para estas 2 canastas básicas. Pero déjame decirte una cosa y comentar con el auditorio. Incluso en los datos del IMSS, es decir, personas que tienen trabajo formal, que sí están afiliadas al Seguro Social y por lo menos esa parte sí la tienen cubierta, el 36% no llegaba en diciembre de 2024, que es el último dato que tenemos disponible nosotros, muy reciente, al monto para 2 canastas básicas. Se podría decir que estaban con salarios de pobreza, aún teniendo trabajo formal. Esa es la otra, Axel González, pues hay empleo, pero muy mal pagado. Sí, eso es, digamos, una de las fallas también históricas, estructurales de nuestra economía, de nuestra sociedad. Los ingresos, digamos, están asociados a una precariedad muy importante, sobre todo cuando el empleo es informal, pero como bien mencionaba Rogelio, hay, digamos, también un porcentaje considerable de la población ocupada en un empleo formal que no tienen los ingresos suficientes para tener, digamos, acceso a una canasta básica, que es la parte alimentaria y la alimentaria para la persona que trabaja y para un dependiente. Y eso precisamente es lo que nos hace ver que constantemente, pues, veamos que el porcentaje de la población en pobreza laboral es muy alto para el caso de nuestro país. Por ejemplo, en el contexto de la pandemia llegó a ser más del 40%, ahorita estamos alrededor del 35-36%, igual dependiendo del trimestre donde lo veamos. Y esta es una situación donde precisamente los ingresos laborales de un hogar no son suficientes para que todas las personas integrantes del hogar tengan, digamos, lo mínimo indispensable, que es precisamente la canasta básica alimentaria. Y, digamos, sumado a esta situación, pues esto se exacerba precisamente cuando vamos desagregando un poco el indicador. Primero, ¿no?, con lo que platicaba anteriormente, donde se hace mucho más exacerbado en hogares que son donde son las mujeres las jefas del hogar, es más preponderante la situación de pobreza laboral, y también cuando hacemos una visualización regional. En el caso específico del sur-sureste del país, las tasas de pobreza laborales son Sí, te perdimos por un momento, Axel. Vamos a aprovechar para hacer una pequeña pausa de 2 minutos y les lanzo la pregunta de una vez. ¿Es tan difícil tener condiciones laborales de garantía para toda esa población? ¿Por qué no se ha hecho? ¿Es culpa de los empresarios? ¿Es culpa del gobierno? ¿Es culpa de la mala preparación y capacitación de los trabajadores? Volvemos en 2 minutos. Un líder Cervantes, socio del despacho Vega y Martínez Rojas, Rogelio Gómez Hermosillo, coordinador de Acción Ciudadana frente a la pobreza. En un momentito más nos enlazamos con Axel González, analista de México. ¿Cómo vamos? Lancé la pregunta a Jorge Cervantes. O sea, un país tan grande como México, con tanta riqueza natural, con un gran sistema educativo, muchas universidades, no digo sólidas, no lo sé, pero muchas universidades preparatorias, secundarias, gran preparación, muy buena mano de obra. La mexicana es muy buena mano de obra. Por eso en Estados Unidos, por más que los quieran expulsar, saben que somos muy buena mano de obra. En la industria automotriz somos de lo mejor del planeta. ¿Por qué estamos en estas condiciones con tanto rezago, Jorge? ¿Es culpa de los empresarios? Desde ¿Culpa mi del gobierno? particular... Adelante, sí, adelante. Perdón, desde mi particular punto de vista, son varios los factores que limitan la creación de empleos. Uno de ellos es la incertidumbre regulatoria. Constantemente tenemos cambios normativos, cambios a las leyes, y eso poco incentiva a la inversión, tanto nacional como extranjera. Por lo tanto, ese siento que es uno de los factores importantes. Otro también son las cargas fiscales y de seguridad social, en la cual no quiero decir con esto que no exista la seguridad social, claro que debe de ser, pero pues algunos empleadores buscan la manera, tal forma de que se limiten esos gastos y por lo tanto
puedan tener un manejo totalmente diferente en la contratación. Otro elemento también es la rigidez normativa y también la falta de aspectos litigiosos, es decir, ¿a qué me refiero con esto? Si bien es cierto que hoy en día ya tenemos una nueva reforma laboral que está aproximadamente a cumplirse los 4 años de que se echó a andar la reforma laboral, esta no se ha consolidado en su totalidad, no se ha ejercido, o más bien dicho, no les han proporcionado los recursos económicos a los tribunales, razón por la cual, a los nuevos tribunales, razón por la cual hoy en día otra vez ya se están ahogando. Y no ha permeado tampoco la cultura laboral en libertad sindical, democracia sindical y auténtica revisión de los contratos colectivos de trabajo. Todo ello hace una ensalada en la cual pues inhibe realmente el crear más empleos. Sí. Y también un último elemento, los incentivos fiscales que pudiera dar el gobierno para que se creen estos nuevos empleos. Aquí veo muchos datos de lo que nos dice Jorge Cervantes, Rogelio Gómez Hermosillo, y quiero tu opinión. O sea, incertidumbre regulatoria, pues es del gobierno, cargas fiscales, no sé si también te da del gobierno, y pocos incentivos fiscales, rigidez normativa. O sea, los empresarios se enfrentan ante un dique que es las reglas que pone el gobierno, ¿o no? Mira, es un asunto que puede tener las dos aristas, pero que en realidad es la relación la que genera el problema. Si nos vamos más a la historia, porque esto viene de lejos, hemos tenido un modelo de crecimiento económico que estuvo basado en contener el salario, en desvalorizar el trabajo, en hacer que primero, supuestamente por contener, bueno, no supuestamente, creo que sí, por contener la inflación galopante de los años 80, digamos, se usó el salario mínimo y con eso el conjunto de los salarios para tratar de usarlo como criterio de equilibrio macroeconómico. Eso funcionó, la inflación ya no está en ese nivel y ya el salario no es un factor de inflación, hay que decirlo con mayúsculas y a todo volumen, pero sigue estando en la mentalidad. Y hay una segunda cuestión que sí tiene que ver con esta falta de libertad sindical y con esta visión, digamos, de cómo políticamente se usó a los trabajadores, sí, lo cual les quitó representación para mejorar sus condiciones laborales. Esa combinación nos da lo que tenemos hoy. Ciertamente la reforma laboral era una buena promesa, pero la reforma judicial le acaba de dar al traste, no solo por falta de recursos, sino porque ahora van a elegir a los nuevos jueces que acababan de ser nombrados. Entonces, combina todo eso y creo que sí estamos en un asunto de que necesitamos un nuevo modelo económico que revalore el trabajo y que promueva el pago de salarios dignos y calidad en los trabajos como base para que la economía crezca en un ambiente económico, además, que requiere activar el mercado interno para compensar toda la problemática que tenemos de exportaciones y, bueno, fortalecer nuestra capacidad exportadora todo lo que dé, pero necesitamos mercado interno. Y eso es el valor del trabajo, porque es la gente que vive en México. Exactamente, pero es que el legado del régimen monolítico que nos dejó el PRI, Axel, pues era eso, el corporativismo. La CTM era uno de sus grandes pilares del PRI, y entonces eran todos los sindicatos a favor del partido, en el poder del gobierno, y entonces el trabajador, que sea un votante, eso no lo hemos podido superar, ¿o cuál es tu opinión, Axel? No, sin duda es uno de los grandes problemas que tenemos, como bien mencionaba Rogelio, en cómo se ha estructurado, digamos, la relación del trabajo y y su remuneración. En ese sentido, pues, digamos, la representatividad de los trabajadores en sus sindicatos precisamente tiene como función principal mejorar sus condiciones laborales, salariales. De ahí, por ejemplo, pues parece, ahora ya que lo vemos hacia atrás, hacia la historia,
A mí me parece sorprendente ver que desde los años 90 hasta 2018, por ejemplo, que empezó la nueva política de salarios mínimos con recuperaciones anuales, el poder adquisitivo del salario mínimo no solo se mantuvo constante, sino en términos reales perdió valor en términos de su poder adquisitivo. Y precisamente ahí me parece que debieron tener un rol mucho más importante precisamente los sindicatos, la representación de los trabajadores, pues precisamente para, digamos, tener un cambio mucho más significativo en términos de política salarial. Además de lo que mencionaba Rogelio precisamente sobre esta concepción que se tenía sobre lo asociado que tenía la parte inflacionaria, pues también me parece que fue una política precisamente, una política comercial en el sentido de mantener salarios precarios como ventaja comparativa en las relaciones comerciales internacionales de México, en el caso específico del Telecán, precisamente como una de las partes atractivas de la inversión en México, pues precisamente los salarios tan bajos y tan precarios, ¿no? Que siguen siendo una situación que, por ejemplo, ahora en el caso de la renegociación del TEMEC, desde el lado de Estados Unidos, pues precisamente se buscaba que para el caso de México estas remuneraciones fueran mucho más altas, pues porque precisamente desde su perspectiva ponían en desventaja a los trabajadores estadounidenses. Entonces me parece que ahí sigue siendo las pendientes más importantes. O era nuestra ventaja. Vamos a terminar esta última ronda con 1 minuto cada quien, ya con conclusiones, pero sí quisiera yo comentar. Donald Trump en su administración anterior, él comentó que cómo era posible que los trabajadores de la industria automotriz en México ganaran tan poco comparado con lo que se pagaba en los Estados Unidos. Dice, nosotros pagamos $20, $25 la hora. En México creo que cobran $8 el día. Entonces hay que subirle los precios para que el costo de los autos pues sea parejo. Esto con un mensaje a las industrias alemanas, japonesas, coreanas, pero ¿por qué no se hace, Jorge? O sea, ya llevamos 30 años de TLC, ¿por qué no estamos en una situación mucho más sólida cuando somos muy buena mano de obra? 1 minuto cada quien en conclusiones. Es un poco complejo, no es tan sencillo el hecho de decir que se les debe de pagar exactamente igual a los trabajadores de la industria automotriz de Estados Unidos y equipararlos con los de los trabajadores de aquí de México. Son diferentes condiciones. Sí estoy de acuerdo en que deben de tener mejores salarios, deben de tener mejores prestaciones, es indudable, pero es una evolución. Yo quisiera concluir en el hecho de que debe de haber un fomento para las micro, pequeñas y medianas empresas para que creen más empleos. Debe de haber más atracción de inversión extranjera. Ahora con el nearshoring, pues tendríamos la oportunidad de que esto se pudiera dar, pero también no se ha presentado por estos conflictos que han existido entre Estados Unidos, Canadá, México, y pues políticas de inclusión laboral para la inserción tanto de las personas en condiciones vulnerables y de otra naturaleza. Por lo tanto, creo que es un tema que no está siendo debidamente atendido por parte del gobierno y que debemos de poner el acento en ello. Rogelio Gómez Hermosillo, 1 minuto. Mira, yo creo hay que ser muy claros, el trabajo es un derecho humano. Las personas no son recursos, no son cosas, son personas, ¿no? Son trabajadoras y trabajadores, y el trabajo requiere revalorizarse. Ahora, no se puede hacer por decreto. La política de recuperación del salario mínimo avanzó, yo creo que podía haber avanzado un poco más, pero bueno, está bien. Es un error considerar que las transferencias monetarias pueden completar el ingreso en los hogares y mucho menos que pueden sustituir al trabajo como la vía para superar la pobreza. Cuando se asocian programas sociales con superación de la pobreza, estamos en problemas muy serios. Solo el trabajo es la vía de salida a la pobreza, pero obviamente tiene que ser un trabajo de calidad. Entonces, necesitamos, por un lado, una nueva cultura empresarial que nosotros estamos empujando y que vemos buenas señales de parte de algunos liderazgos que todavía son pequeños, liderazgos empresariales, organismos que han adoptado esta visión de que necesitamos ir mucho más allá del salario mínimo, ir hacia un ingreso digno con la capacidad de cada empresa, no por decreto y no por generalización. Y por otro lado del gobierno, pues sí se necesitarían muchas cosas.
quitarle el impuesto al trabajo, que son el cargo de las contribuciones, y que la salud sea derecho humano. Pero ese es otro programa completo, mi querido amigo. Es que haríamos 3 programas completos, Rogelio Gómez Hermosillo, todavía hay muchos temas. Axel González. Sí, pues tomando las ideas de Jorge y de Rogelio, en la parte sobre todo de las micro y pequeñas empresas y la valorización del trabajo, hay una cosa estructural de nuestra economía, es que somos una economía muy improductiva, con una economía con baja productividad, y eso está relacionado precisamente a la propia composición entre el sector formal e informal de la economía, y también precisamente al tamaño de las unidades económicas en el país, digamos, de todas las empresas en el país, de las unidades económicas, el 95% son microempresas, que son empresas con 10 trabajadores o menos, y estas empresas se caracterizan precisamente por demandar de trabajos informales, y además porque tienen poca capacidad de crecimiento. Y entonces eso lo vuelve un círculo un tanto vicioso, en el que prevalece la informalidad, y además las unidades económicas no pueden crecer para hacerse mucho más productivas y eventualmente transitar a unidades económicas mucho más robustas en términos tanto de producción así como de las condiciones laborales, asociadas precisamente a unidades económicas mucho más grandes, como es el caso de las medianas y grandes, donde el trabajo es preponderantemente formal. Ahí es donde precisamente se tienen que diseñar las condiciones en términos de desarrollo económico, un plan económico mucho más robusto de los que se han establecido recientemente, así como desde la parte fiscal, para que estas unidades económicas micro y pequeñas puedan transitar de estos tamaños a unos tamaños mucho más robustos, que puedan revalorizar el trabajo, como bien mencionaba Rogelio, y que eventualmente no estamos hablando de una política de salarios mínimos, sino más bien política de revalorización del trabajo dentro de la economía. Y es que revalorizar el trabajo es darle lo que le corresponde a esos mexicanos que, como dices, Rogelio, son seres humanos, y sácalos de otras actividades que ahorita son las que nos tienen en jaque, porque pues como se gana muy poco, pues entonces se dedican a andar de mañosos, y ese es el gran problema que tenemos, entre otras muchísimas cosas. Jorge, Rogelio, Axel, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Mega Noticias. Muy interesantes sus conceptos sobre la situación.